Dora Barrancos es una prestigiosa académica, socióloga e historiadora y, como a ella misma le gusta destacar, una feminista, estudiosa e investigadora del feminismo. También es una de las personalidades más lúcidas de la Argentina para hablar sobre las desigualdades de género, sobre la situación de la mujer en lo laboral en cuanto a derechos y frente a flagelos como la violencia sexista. Les proponemos entonces compartir un interesantísimo diálogo sobre todos estos temas entre la doctora Alessandra Minichelli y nuestra invitada de hoy, Dora Barrancos. Bienvenidos a 40 Minutos. Hoy tenemos un nuevo programa especial para hablar de la responsabilidad social en la información y en la comunicación, en este ciclo que hemos iniciado en nuestro programa. Voy a hacer una breve reflexión antes de presentar a la invitada, que es una persona sumamente interesante, una académica de lujo, una investigadora como pocas, y es argentina, es nuestra. Quiero reflexionar un poco sobre por qué la invitamos a ella hoy. Hay un objetivo que fue objetivo de desarrollo de milenio cumplido en el 2015 y que hoy sigue siendo objetivo de desarrollo sostenible, que es el tema de la igualdad de género. Este objetivo es también insumo, materia prima para trabajo tanto en acciones positivas del Estado o en políticas públicas como en acciones de responsabilidad social. El trabajo de investigación profundo vinculado al género, es un trabajo en el que nuestra invitada ha participado mucho y que ha disparado también que desde nuestra fundación iniciemos una tarea de búsqueda de indicadores en el área de indicadores y género de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Estos indicadores que nosotros buscamos y en definitiva no encontramos plasmados y elaboramos, tiene como objetivo poder ver la situación de la mujer vinculada a su autonomía económica, a su autonomía física y a su autonomía en toma de decisiones. Hoy, en el contexto de este programa, quien nos va a enseñar sobre la igualdad de género, sobre el feminismo y sobre los movimientos sociales en nuestro país es la doctora Dora Barrancos, a la que ya le damos la bienvenida. Dora, socióloga, investigadora, historiadora y feminista. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad hay que subrayar feminista, porque me gusta mucho que eso quede bien ponderado. Y porque aparte te has dedicado mucho al trabajo investigativo y académico vinculado al feminismo. No feminista porque te decís feminista, que a veces se malinterpreta, sino porque básicamente hiciste una interpretación de la sociedad para trabajar acerca del feminismo y entenderlo, ¿no? Sí, yo y creo que lo entendamos todos. Sí, yo creo que ha sido así como lo narras, ¿no? Es decir, es mucho más importante digamos, la calidad interna de la subjetividad en una que ha cambiado que la rotulación. Y así le debe pasar a todas las congéneres, ¿no? Lo más importante no es el rótulo feminista, lo más importante es una íntima convicción acerca de las condiciones del sometimiento, de la, yo diría, de la mengua de derechos, de las oportunidades completamente divergentes con relación, sobre todo, al mercado laboral, que es una circunstancia muy penosa y tal vez sobre la cual las feministas en América Latina no hayamos hecho lo suficiente. Yo creo que cuando me preguntan qué ha quedado en rémora dentro de nuestra agenda, suelo decir que lo que está todavía necesitado de una gran tracción, de una gran voluntad de cambio, sin lo cual no vamos a perpetuar los cambios que queremos, es justamente resolver la desigualdad de oportunidades en el mercado laboral. Claro. Y vos ves que
esta desigualdad de oportunidades, pese a que hoy tenemos un marco normativo bastante claro y que permitiría, si se quiere, políticas públicas direccionadas o marcos normativos específicos también, tampoco está plasmada en convenios colectivos de trabajo. No, para nada. La verdad es que hay algunos sindicatos que tienen convenios obviamente mucho mejores que otros. De hecho, podría citar 2 o 3 sindicatos que, bueno, que están en sus, digamos, sus trabajadoras, sus trabajadores están entre las, yo diría, la parte de asalariados y asalariadas de mejor... Más privilegiadas, digamos, en el mercado. Más privilegiadas, lo dejo por ahí porque, pero en fin, ese sindicato, que es un sindicato del Estado, ha conseguido muy buenas condiciones para las mujeres. Pero de todas maneras, ningún sindicato ha resuelto, ni siquiera las organizaciones que han manifestado con mayor calibre, con mayor convicción y con mayor, yo diría, sostenibilidad, ni aún aquellas organizaciones que cumplen con todo este sobrerequisito de una auténtica adhesión a la condición femenina subalterna han podido, yo diría, sortear los obstáculos internos que tienen que ver tantísimo con la matriz tentacular patriarcal, que es muy, muy intensa y que tiene todavía goza de muy buena salud, más allá de los cambios que se pueden encontrar, desde luego, en la propia vida sindical. Pero la vida sindical es una vida todavía muy áspera para las mujeres. Y yo lo diría en general, la vida sindical en la universidad. Es cierto que la universidad hoy día es uno de los lugares del mercado de más alta feminización. Pero hay, desde luego, problemas en, digamos, quebrar el famoso techo de cristal. La Universidad de Buenos Aires, pongamos por caso, nunca ha tenido una rectora mujer. Y además no hemos conseguido alterar, modificar los estatutos que contemplen una auténtica paridad en la representación. Estamos lejos. Tenemos otras cuestiones muy interesantes que hemos ganado recientemente, como por ejemplo los protocolos para la atención de las víctimas de violencia. Esto es una novedad dentro de una gran parte de las universidades, para lo cual hay una red muy importante que constituimos con el esfuerzo enorme de muchísimas jóvenes docentes. Lo hemos constituido hace ya casi 3 años y me parece que eso puede significar a la larga, sí, un cambio dentro del estatuto. En fin, para cerrar digo, no hay ninguna porción del mercado laboral que efectivamente haya eliminado los biases sexistas patriarcales. Claro. Y estos protocolos, si se quiere, integrarían una especie como en derecho llamamos soft law o un derecho indiciario o algo que en definitiva tampoco tiene como la fuerza normativa, porque cuando uno realmente tiene un derecho, se empodera del derecho, lo más... digamos, lo más fuerte no es tener el derecho, sino poder ejercerlo y poder reclamarlo. Así es. No ganamos con tener derechos si no hay... Si no lo podemos ejercer. Interpelación, si no hay ejercicio y consagración fáctica del derecho, ¿no? Que haya un reclamo y que pueda haber consecuente, obviamente, digamos que la acción interpeladora finalmente, bueno, signifique un cambio, un resultado, y que estamos viviendo además un momento muy aciago en materia de retroceso de derechos en general. Entonces debemos pensar que todo lo contrario, que vamos a tener una regresión en materia también, yo diría, de lo que llamo esa matriz tentacular patriarcal. Basta pensar en que, en las siguientes circunstancias, si me permitís, en general las mujeres en la Argentina han tenido una participación relativa en el mercado laboral, más baja, por ejemplo, que la de Brasil. Es cierto que hemos tenido subregistro de la actividad económica de las mujeres. Pero en realidad se caracteriza nuestro país por haber, después de los 90, en que las mujeres, durante los 90, tuvieron que salir a buscar trabajo en el mercado laboral a como diere, dado el los enormes índices de desempleo de sus parejas, cónyuges, compañeros, hijos. Las mujeres tuvieron que aparecer en la escena del mercado laboral de manera,
yo diría, muy depredada, en el sentido de que las calificaciones exigidas significaban un desmedro de la condición femenina, las tareas... Partíamos del -10 para llegar al mercado Exactamente, laboral. las tareas productivas y de mejor reconocimiento salarial están en manos de hombres, aunque se cambie muchísimo el puesto de trabajo. Entonces, esta experiencia de los 90, que fue muy trágica, en el orden del desempleo de las mujeres estuvieron varios puntos arriba en orden al desempleo, pero subió notablemente la población económicamente activa, porque la población económicamente activa, como sabemos muy bien, tiene que ver con los que efectivamente están trabajando y los que están buscando en ese periodo anterior que ha sido consagrado para el dato censal. En fin, lo que quiero decir es que estaremos asistiendo ahora a una nueva incorporación masiva. Nosotros habíamos modificado la característica de la curva de participación de las mujeres en el mercado laboral. Se ha ido mucho más del 40%, pero Brasil tiene 52%, por ejemplo. Y ahora debemos prever que va a haber una escalada, en condiciones, insisto, que van a ser de alta vulnerabilidad para las mujeres. Y también, dada la precariedad de las condiciones generales del empleo, dada la destrucción de empleos a la que estamos asistiendo y, en fin, una muy lenta reincorporación, tal vez capilar, de ciertas, digamos, proporciones del empleo, debemos pensar que esas circunstancias van a ser muy atosigantes para la vida, sobre todo de las mujeres populares, porque debemos prever que va a haber una escalada de la violencia doméstica. Claro. Cuando aparecen crisis tan severas como es una crisis vertebral en torno del empleo, la crisis de empleo es una crisis vertebral en el orden de las familias. Desarticula todo en la sociedad a partir de la familia. Absolutamente. Claro. Eso genera una serie de circunstancias de mucha, digamos, alteración de los vínculos. Los varones, por su mandato patriarcal, inexorable de ser los proveedores, etcétera, frente al desempleo sufren crisis que han sido muy analizadas y además entonces tenemos el correlato de un aumento de la violencia doméstica, desde luego más en los sectores populares, pero también en los sectores medios. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Mario Ishi, intendente de José Cepaz. Habla sobre la energía y la estrategia para transformar el territorio, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, los objetivos de desarrollo sostenible y la importancia de la RST2. Además, agenda internacional de RS y prosumidores, la nueva fuerza de los consumidores. Como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la investigadora y socióloga Dora Barrancos. Ahora sobre temas como el movimiento Ni Una Menos en reacción a la violencia de género y sobre el retroceso en derechos tras el nuevo rumbo político de varios países en la región. Yo creo que en América Latina, a propósito de este vendaval neoliberal, viene lo que ya sabemos. A esta película ya la hemos visto. Y como en Brasil hay una frase muy simpática que, digamos, que quiere corroborar el orden dramático. A este film yo lo vi, la que muere al final soy yo. Ah, claro. Sí. Entonces, digo, cambiando lo que tiene que ser cambiado, espero que a mí no me ocurra nada en estos años para poder, digamos, hacer nuestras sagas todavía tan resistentes en orden a los derechos, desde luego, y no solo de las mujeres, sino a todos que son victimados en este retroceso de derechos. Lo que quiero decir es que estas películas están muy conformadas, y donde hay falta de oportunidad
para los varones suele haber digamos, un estado de mucha calamidad en el laboreo femenino, con órdenes de trabajo de alta precariedad, alta flexibilidad, en fin. Creo que esta hipótesis, ojalá haya, digamos, en fin, reacciones políticas a tiempo de nuestras sociedades para que no se consuma por completo esta hipótesis tan negativa. Y Dora, siendo directora del CONICET en un área tan importante como es el de las ciencias sociales y humanas y demás, y llevando adelante una tarea de investigación y académica tan sólida, tan profunda, con todos estos datos que nos estás contando ahora, ¿qué tan escuchada te sentís desde esa área? ¿O qué tanto podés cambiar la realidad desde ahí? ¿O esperamos solo que sea la sociedad la que reaccione en un momento político como el que estamos viviendo? Interesantísima y acuciante la cuestión. Yo digo que se puede responder de dos maneras, ¿no? Desde el punto de vista de cierta formalidad, de ciertas relaciones interactivas en este momento con la gobernanza. El directorio del CONICET está compuesto por 8 miembros, además el 7 presidente. hombres y una mujer, no me digas eso. No, somos, notablemente somos 3 mujeres. Bien. Bueno, ahí no puedo negar las enormes dificultades, las disparidades que tiene mi posición y mi opinión, sobre todo a raíz de las últimas medidas de este casi largo tiempo de 2 años, ¿no? He discutido ardorosamente la necesidad de que el directorio efectivamente haga una agenda fuerte, agencie fuertemente la recomposición completa de los recursos. Tenemos una mengua notable de recursos con relación al 2015. Creo que el directorio tiene que cumplir con su papel incuestionable de ser efectivamente, de proponerse, llamar a la reflexión, hacer toda la agencia que se necesita para convencer, sobre todo, digamos, si no al Poder Ejecutivo, que tiene tantos problemas para ser convencido, sí a nuestros representantes en el Congreso. Entonces, eso ha sido muy difícil. Ha sido también muy difícil encarar unas ciertas reformas últimas a propósito de cierta composición respecto de temas y objetos de investigación. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy hija de la adversidad. Claro. Entonces, me parece que es cierto que a veces una queda muy rendida, pero yo tengo un combustible particular, una energía que a veces me impresiona a mí mismo, y es como que eso me desafía a digamos, a doblar la apuesta. Entonces, la verdad es que las oposiciones a este tipo de, yo diría, de ópticas, a mí me fortalecen. Entonces, de modo que no es muy doloroso asistir a un cambio tan dramático de recursos que nos permitían en el 2015 incorporar casi 1000 investigadores en la carrera del investigador científico, y que ahora tiene una mengua de más del 60%, ¿no? Entonces eso es absolutamente doloroso y consternador. Y no puedo imaginar siquiera alguna posibilidad de fundamentación sensata. Podemos tener fundamentaciones las que se quiera, pero están alejadas de la sensatez y están alejadas sobre todo de los criterios de razonabilidad y del significado que tiene la ciencia, en todo caso el significado central que tiene la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país. Eso es estratégico. Y en realidad que no signifique esta merma en los recursos, este quite de presupuesto concreto al CONICET, que no signifique una mordaza encubierta también, ¿no? Porque ustedes desde la ciencia y desde la ciencia aplicada todavía tienen mucho que decir para el desarrollo y para el crecimiento de nuestro país. Y como estamos también... Yo espero que ahí no tengamos riesgos. Si tenemos, a veces hay desventuradas fórmulas de locución que se usan, pero que son muy eventuales y que tienen patitas muy cortas. Sí, claro. Es decir, esto felizmente no hay algo de fondo. Sí nos preocupa
que ha habido una suerte de bullying contra las ciencias sociales, bullying en el sentido de ¿para qué sirven? De descalificación general, como también un interrogante que es descalificador. ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve estudiar a Ovidio? ¿Para qué sirve estudiar a Kant? ¿Para qué sirve la memoria reciente? ¿Para qué sirven los estudios de género? Bueno, la verdad... Mirado desde la rentabilidad no sirve. Sí, es verdad, pero felizmente la humanidad necesita muchísimo más que rentabilidades relativas, y si no estaríamos todavía digamos, en la época casi cavernícola, ¿no? Yo creo que por ahí no tenemos riesgos respecto de, bueno, cómo se divide digamos, la oportunidad de ingresos en tales y cuales tópicos, pero bueno, yo confío que podemos sortear bastante bien. No sería muy injusta y muy irresponsable si yo sostuviera que en este momento tenemos una suerte de cancelamiento de las oportunidades. Digo, más allá de que a veces hay algunos aparatos de locución que, digamos, que son un poco, yo diría, livianos en la manifestación acerca de, sobre todo, como la ha habido, de para qué, por ejemplo, determinado tipo de historia, ¿no? Claro. Entonces, por ahí no veo los problemas. De todos modos, no hay que dejar de pensar que un achicamiento de los recursos, de las oportunidades para investigar en la Argentina, a la larga, traen problemas en todas las disciplinas. Claro, claro, condicionan. ¿Y cómo estás viendo, Dora, que puedan llegar a profundizarse o hacerse más duros o más todos estos movimientos sociales, todas estas manifestaciones populares, todos estos ni una menos que hay, y las consecuencias que puede traer ante alguna represión, si se quiere, ¿no? Como también hemos vivido? Bueno, el movimiento Ni Una Menos es una marca argentina extraordinaria, que tiene una proyección, reconocida mundialmente, en una España proyección también. universal, felizmente. Es notable porque siempre digo, no es que saliera, ¿cómo diré?, de los cuerpos más duros, digo, cuerpos orgánicos, más duros, de los feminismos. Esto es maravilloso. Muchas feministas, casi todas, ¿no? De las que se propusieron Ni Una Menos, tienen digamos, tienen una inscripción muy libre respecto del abstracto feminismo. Sí. Y eso es interesantísimo. De modo que esa es una marca. Y eso construye también un sentido. No es necesario enmarcarse como feminista para salir a la calle a reclamar por lo que me deben, por lo que no se constituye como un derecho. El darme cuenta, a menudo digo que la mayor interpelación que producen el movimiento Ni Una Menos es la interpelación de sí. Las mujeres se interpelan. Es cierto, en esa interpelación de sí, dialécticamente, hay una interpelación al patriarcado, a las formas funestas digamos, de sometimiento, etcétera. Ese darse cuenta para nosotros es fundamental, de modo que esa marca es extraordinaria, es un movimiento social de características inéditas en América Latina. Entonces, tal vez, estoy enhebrando hipótesis, tiene mucho que ver con también una cierta oportunidad muy primigenia, muy singular de la Argentina, que es las mujeres en el ágora, por ejemplo, madres y abuelas de Plaza de Mayo, que se constituyen en una circunstancia luego emulada, muy emulada, pero que es también una marca bastante original de nuestra sociedad. Habría que pensar que... En el Ni Una Menos y en el Madres hubo una característica, si se quiere, idéntica, que venían mujeres de grupos sociales distintos, totalmente distintos. Así es, ¿no? Esa aglutinación me parece que es lo más rico, lo más plural, las divergencias de punto de vista, la oportunidad de cabildear, en fin. A mí me parece que este acontecimiento es notable, hay muchos varones. Yo siempre digo que el feminismo nació en el siglo XIX, a mediados, con una franja interesante de varones que han apostado también. Claro. No es... sí, no es patrimonio de las mujeres, no, es feminista. Es sobre todo, ¿no? Claro. Una endecha extraordinaria de la condición de posibilidad del cambio de la condición femenina, pero digamos que podemos encontrar muy buenos amigos
en la ruta. Creo que se ha complejizado notablemente la agenda del feminismo en la segunda mitad del siglo XX. Tenemos una agenda que, digamos, que de alguna manera revisó profundamente aquella primera agenda maternalista. Y nosotros hoy tenemos como unos retos fundamentales en torno justamente de las violencias, de todas las formas de violencia, y me parece que es fundamental los derechos a las sexualidades divergentes. Hasta aquí llegamos con esta primera parte del diálogo entre las doctoras Alessandra Minichelli y Dora Barrancos. Los invitamos a compartir la próxima semana la continuidad de esta charla sobre temas como las escuelas populares de género en la Argentina, peronismo y feminismo, y una mirada interesantísima sobre la figura de Eva Perón. Gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.